El niño que no alcanzó a vivir. Valparaíso, 25 de noviembre de 1915. La bruma cubría los cerros de Valparaíso esa mañana. El mar, apenas visible desde las ventanas del Hospital Regional de Valparaíso, rugía suave, como si presintiera algo. En una sala pequeña, iluminada por el vaivén de un quinqué y el temblor de la incertidumbre, Avelina Ugarte se debatía entre el dolor y la esperanza. Su esposo, Augusto Pinochet Vera, caminaba de un lado a otro, con las manos cruzadas tras la espalda, era el segundo hijo que tenían, esperaba con ansias y los ojos clavados en la puerta. El momento en que, imaginaba, su apellido daría un salto hacia el porvenir. Dentro de la sala, el médico sudaba en silencio. La matrona le lanzó una mirada que no necesitó palabras. El niño venía al mundo con dificultad, y algo en su pecho no respondía. Vamos, pequeño, murmuró la mujer mientras lo envolvía en una manta blanca. No te rindas aún. Pero el niño no lloró. No gritó, ni abrió los ojos. Solo estaba allí, en silencio, como si nunca hubiera tenido la intención de quedarse. Pasaron minutos largos como inviernos. Luego, el médico se acercó a la puerta, la abrió con lentitud, y salió al pasillo. Augusto lo miró de inmediato. En el rostro del doctor no había enojo ni culpa. Solo una tristeza antigua, la que se hereda entre quienes acompañan la vida y la muerte. Don Augusto. Señora Avelina. Lo lamento. Su hijo ha nacido sin vida. La madre no habló. Cerró los ojos y apretó los labios con fuerza. Como si temiera que, al decir algo, el mundo terminara de romperse. El padre se quedó quieto. No hubo grito, ni lamento, ni furia. Solo la sombra que cae cuando una ilusión no alcanza a respirar. Al niño lo envolvieron con respeto, lo llevaron en silencio a una pequeña pieza contigua. Nadie quiso despedirse en voz alta. En esa época, las pérdidas eran comunes. Pero esta dejó una grieta. Augusto Pinochet Ugarte no viviría. No jugaría con otros niños. No estudiaría en la escuela básica ni de humanidades. No ingresaría en la escuela militar. No vestiría uniforme. No comandaría tropas. No gobernaría un país. Solo fue un niño que no alcanzó a vivir. Y sin él, su país tomó un rumbo totalmente distinto. Luego de los primeros 4 años de gobierno de la Unidad Popular en 1975, Chile da un giro radical hacia una forma extrema de socialismo, bautizada por el propio gobierno como la Segunda Vía, un modelo más allá de las experiencias tradicionales de izquierda. Lo que comenzó como una reforma estructural, se convierte en una espiral de control absoluto y crisis nacional. La libertad de prensa desaparece rápidamente. Todos los medios de comunicación opositores, incluso los moderadamente críticos, son clausurados o absorbidos por el aparato estatal. Solo queda una narrativa oficial. El Estado nacionaliza completamente los bancos, el sistema de transporte, el comercio exterior y todos los medios de producción. Las empresas privadas son expropiadas en masa, lo que provoca un colapso en la inversión, en la cadena de suministro y en la confianza de los ciudadanos. Las crisis por falta de alimentación, por falta de combustible, como el gas y la parafina, son permanentes y ya hay un acostumbramiento permanente a las diferentes situaciones críticas en todo el país, se hacen presentes las raciones de comidas, como es en Cuba, con tarjetas JAP que se siguen ocupando, es decir, alguien que no pertenezca al sistema imperante no tiene derecho a recibir nada. Se acaba la libertad ciudadana, para cualquier reunión hay que informar, la hora y el lugar, inclusive si son de tipo deportivo comunal. En el sur del país, antiguos militares, dirigentes de derecha e incluso sectores moderados de la izquierda comienzan a organizarse en la clandestinidad, formando grupos de resistencia armada. Esta nueva oposición no es homogénea, pero comparten un mismo diagnóstico. Chile, a estas alturas, ya no es una democracia ni un Estado liberal. Se ha transformado en una república revolucionaria, gobernada por comités obreros, un partido único y milicias ideológicas que patrullan calles, fábricas y barrios. La institucionalidad anterior ha sido completamente desmantelada. Ya no existen el Congreso, ni diputados ni senadores. En su lugar, se establece un comité central de gobierno popular, integrado por dirigentes revolucionarios, sindicalistas y miembros del partido único. Este órgano colectivo toma todas las decisiones fundamentales del país: economía, justicia, educación, medios de comunicación y dirección política en general. El comité controla el presente y planifica el futuro del país, al estilo del Politburó soviético o el Consejo de Estado cubano. Las decisiones no se debaten en el Parlamento ni se votan democráticamente, se anuncian como mandatos revolucionarios. La noción de poder representativo desaparece, y con ella, la posibilidad de alternancia. Chile ya no es gobernado por su pueblo, sino por una cúpula que afirma hablar en su nombre. Lo que alguna vez fue una república democrática, reconocida en América Latina por su tradición cívica, hoy vive un experimento ideológico que empuja a la nación al borde del colapso.
Es entonces cuando surgen los infames tribunales populares. Así como es el sistema judicial en Cuba, aquí también está sujeto al control del Estado. Estas instancias, carentes de las más mínimas garantías judiciales, juzgan, y muchas veces condenan sin pruebas, a civiles opositores al sistema de gobierno que se creó, empresarios, exmilitares, intelectuales críticos y a cualquiera que represente un posible freno a la revolución. Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y juicios sumarios se convierten en parte del paisaje cotidiano. El país ya no vive solo una crisis política profunda, está sumergiéndose en una etapa de control ideológico total, donde la disidencia es suprimida sin miramientos. Después de aplastar a los últimos focos de resistencia armada en el sur, debido a la falta de armamento del ejército, falta de maniobras y ensayos militares, no había ya hace unos 5 años renovación de material bélico y renovación de soldados, prácticamente el ejército era solo una muestra. El régimen chileno establece un control absoluto sobre la sociedad. El Partido Único de los Trabajadores de Chile reemplaza a todos los partidos anteriores, incluso a facciones socialistas no alineadas. Se eliminan elecciones libres. La economía es planificada centralmente desde Santiago, y los errores se tapan con propaganda y represión. La Constitución Popular es modificada varias veces para reforzar el poder del liderazgo revolucionario. Se institucionaliza el sistema de vigilancia vecinal, cada cuadra tiene un comité de control popular, encargado de reportar desviaciones ideológicas. Aumentan los juicios sumarios y las condenas a trabajos forzados en zonas de reeducación productiva, especialmente en el norte, en antiguos campamentos mineros. Cuba y la URSS entrenan a equipos civiles chilenos en seguridad, control social y adoctrinamiento. Entre 1986 a 1991. Con la caída del precio del cobre, la economía colapsa. Aparecen los apagones, las colas interminables para comprar pan y el racionamiento por libreta. Las cifras de desnutrición aumentan, mientras la propaganda repite que el pueblo avanza hacia el hombre nuevo. En 1989, mientras el muro de Berlín cae, el gobierno chileno refuerza el control interno. Se prohíben las antenas satelitales, se corta el acceso a señales radiales del extranjero, y se bloquea la entrada de organizaciones humanitarias. Miles de chilenos cruzan clandestinamente la frontera con Argentina. Aparece una generación nacida bajo la revolución, sin memoria de democracia ni pluralismo. El presidente Allende, si bien se mantiene en el poder, está gravemente debilitado, tanto en lo físico como en lo político. Enfermo, aislado de la realidad cotidiana y rodeado por un círculo cada vez más radicalizado que toma las decisiones clave, se convierte en una figura simbólica más que en un verdadero líder con capacidad de maniobra. Su figura es utilizada para legitimar el rumbo del país, pero el control efectivo recae en aquellos que directa o indirectamente están controlando el país, en lo social, económico y político, sin considerar un crecimiento o un mejor futuro solo el poder de un grupo sin mirada social otros. Entre 1992 a 2005. Mientras América Latina vive una ola de democratización y apertura económica, Chile permanece estancado en un modelo fracasado. En 1993 fallece Salvador Allende. El régimen cambia de cara, crea un Consejo de la Revolución permanente con nuevos rostros jóvenes, aunque el poder real sigue en manos de la vieja guardia. Se reintroducen elecciones internas sin competencia real. Las escuelas y los establecimientos de enseñanza media como industriales y liceos técnicos, con universidades se convierten en centros de adoctrinamiento, y las iglesias son vigiladas. El idioma oficial se modifica con reformas lingüísticas revolucionarias, para eliminar conceptos burgueses como propiedad privada, mérito o éxito personal. Aún no se termina la primera línea de metro que fue comenzada a construirse en 1969 bajo el mandato de Eduardo Frei Montalva, las zanjas y comienzos de construcción no se han terminado. En la diáspora chilena, exiliados y sus hijos, florecen radios clandestinas, ONGs en defensa de los derechos de los ciudadanos y redes de denuncia internacional. Desde el exilio en Europa y Estados Unidos, se siguen publicando informes sobre desapariciones, pobreza extrema y represión cultural. Entre 2006 a 2017. Se sucede al primer mandatario por personas elegidas entre cuatro paredes, sin considerar cambios al entrar el siglo XXI, el modelo muestra signos de desgaste irreversible. Los jóvenes nacidos bajo la revolución, ya adultos, comienzan a cuestionarlo. El Internet, aunque restringido, logra colarse a través de celulares modificados y redes clandestinas. Surgen universidades paralelas en casas, con enseñanza crítica sobre textos prohibidos. En sectores populares, los comités ya no denuncian, se vuelven zonas grises donde la gente sobrevive ignorando al régimen. En 2011, una gran hambruna azota el país tras una sequía prolongada y el fracaso absoluto de los cultivos centralizados. El régimen responde con represión, pero también con torpes intentos de apertura. El liderazgo revolucionario se fragmenta. Algunos abogan por una transición pactada, otros quieren aferrarse al poder. Para 2017, Chile vive en ruinas. Más del 30% de la población ha emigrado. El peso chileno fue reemplazado por una moneda revolucionaria, sin valor fuera del país.
La esperanza de vida ha caído 12 años respecto a sus vecinos. El país figura último en todos los indicadores de libertad económica y de prensa de América Latina. El 70% de la población depende de canastas estatales para comer. Una nueva generación, sin miedo y armada de ideas, comienza a levantar la voz desde dentro. En los barrios, en los campos, en las aulas clandestinas, empieza a resonar la misma pregunta: ¿cuándo se terminó Chile como república libre? ¿Y cómo la recuperaremos? La historia alternativa de un Chile atrapado por 40 años en un socialismo totalitario refleja un destino que afortunadamente no ocurrió, pero que podría haber ocurrido. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte y la antigua URSS nos muestran que, cuando el poder absoluto se impone sobre la democracia y la libertad, el precio lo pagan las generaciones futuras. Recordar es una forma de prevenir.